ven que habíamos comentado que habitualmente cuadros que se presentan verticales, así de esta manera, y trazos horizontales para hacer realmente muchos cuadritos. Habitualmente pueden venir así, o bien pueden venir como se están manejando en este dibujo, en este papel, ejemplo, que viene manifestado solo con puntos. Es decir, manifestamos el cuadro grande y adentro solamente puntos para hacer referencia a que a este nivel van diferentes trazos, sin embargo, no se dibujan, solamente se representan en puntos. Lo mismo que para decir hacia los verticales. Ese sería un ejemplo más fácil de lo que podemos estar encontrando. Habíamos comentado de que ayer de las direcciones o lo que iba a representar específicamente cada vector. Entonces, ya viéndolo representando directamente del corazón, vamos a obtener los trazos básicos, que vienen siendo de B1 a B6 para valorar lo que es el aspecto horizontal del corazón, es decir, vamos a movernos en la porción anterior, que viene siendo en el septo, B1 y B2. Aquí no está dibujado el septo como tal, pero sería el equivalente a estar en esta posición. Ese es el septo interventricular. 3 y 4 dijimos que iban a valorar lo que es la cara anterior, B5 y B, y van a valorar porción libre del ventrículo izquierdo. En esta imagen se representa incluso más trazos, porque realmente existen más, pero no se usan habitualmente. Por ejemplo, los derivadas posteriores, que pueden ser para valorar lo que es la porción posterior del corazón, las caras más, digamos, lateroposteriores del ventrículo izquierdo. También podemos encontrar las que llamamos derivadas derechas, ya que en este caso van a estar representando o van a servirnos para diferenciar lo que es el ventrículo derecho y sus trazos. Si hay lesiones sugerentes de ventrículo derecho, pues vamos a utilizar esto. ¿Cuándo los podemos identificar? Cuando aparece alguna alteración en B1, pero no en todas las demás. Todas las demás aparecen bien, solo B1 se ve alterado. Entonces, hacemos las derechas para poder determinar que no sea un daño hacia el ventrículo derecho. Obviamente, si es un dato, ventrículo derecho B1 como es cercano, pues entonces aquí se va a poder encontrar, aunque los demás no. Vemos también lo que mencionábamos de ABF. Aquí tenemos D1. Aquí tenemos D3. Vamos para arriba. Aquí ABL, D2, ABR. Ya son los mismos trazos, aquí pues ya nada más para representar cómo están dibujados. Entonces vemos que para hacer referencia a los vectores precordiales es como que ver horizontal, y para ver lo que son las estándares o lineales es como que un círculo alrededor, haciendo referencia a que uno lo ve acostado y uno lo ve, digamos, desde arriba. Ahora, en este caso, vamos a observar lo mismo que ya habíamos estado verificando, pero aquí ya está plasmado en un papel de electrocardiografía convencional. Aquí, si lo acercamos, vamos a observar lo siguiente. Todos aquí ya tienen nombre. Lo que mencionábamos ayer, que habitualmente lo que son las unidades bipolares no las manifiestan con números arábigos, para no confundirnos con las precordiales propiamente dichas, de las que llevan la B. En este caso las ponemos con número romano, a veces viene la D escrita, a veces solamente viene el número romano. En este caso, pues solo el número romano, para ver que B1, B2, B3, ABR, ABL y ABF, y aquí viene B1 a B6. ¿Qué significan estos? Ya vemos que primero enfocándonos a los que son los precordiales, vemos que B1 y B2 aquí lo manifiesta como anteroseptal. Realmente va a ser
B1 y B2 son las porciones septales. Regresamos a la tabla que estábamos viendo, dijimos que aquí va el septo. Entonces, los vectores que están más cerca del septo son B1 y B2. Eso es lo que vamos a manifestar y por eso es lo que vamos a observar de esta manera. Pasamos entonces a los que sí son propiamente vectores anteriores, que vienen siendo B3 y B4. Regresamos a nuestra tablita anterior, B3 y B4 van a ser los que se están representando aquí, en la cara anterior, viéndolo desde un punto de vista de frente, el corazón. Entonces, por eso aquí se manifiestan como que 3 y 4 son vectores de la cara anterior, así se le consideran. Y pues B5 y B6, que aquí ya mismo lo dice, que son la cara lateral, que viene siendo la cara de al lado del ventrículo izquierdo. Pero aquí en este caso hay más vectores que también dicen lateral, como viene siendo ABL, pero ABL está más arriba, sí, porque está viendo desde un punto de vista superior, es decir, la cara lateral superior izquierda, mientras que B5 y B6 ven la cara lateral inferior izquierda. Pero aparte de ese hay uno más, el que se llama derivada 1, que pues va a estar representándonos un trazo, dijimos, en esta dirección, que es aquí ya está ensombrecido. ¿Por qué este también ve de cara lateral? Porque es normal que el vector vaya de esta manera, que sea positivo porque al nivel de la cara izquierda está llegando un impulso eléctrico. Si no es así, entonces se pusiera negativo. Entonces, mediante esto, ya estamos considerando que todos estos vectores van a ser de la cara izquierda del corazón. Ok, entonces vamos a ver la última cara que nos queda, que es la cara inferior. Aquí dice inferior, no basal. O sea, haciendo referencia a que es la parte de abajo del corazón que estamos viendo. Sin embargo, esta no es la base. Recordemos que la base está a la cara posterior de las aurículas. Justamente es un órgano de base de forma triangular, piramidal, que tiene la base a nivel superior y, digamos, el vértice a nivel inferior. Entonces, la base es acá. Lo que nosotros vamos a valorar aquí es la cara inferior, BF, perdón, B, lo que ocurre desde un punto de vista desde abajo. D2, digamos que debe ser positivo normalmente por cuando se representa una cara que va de arriba hacia abajo de manera diagonal. Y D3 lo mismo va a ocurrir, una carga que disminuye. Habitualmente estas define que son vectores para ver la cara inferior del corazón. ABR no se manifiesta como ninguna de esas, no, efectivamente ABR no se manifiesta de esta manera porque solamente compara si llega el estímulo eléctrico a este nivel. Pero como aquí nunca llega estímulos o no debe llegar estímulos eléctricos, siempre está en negativo. Entonces, eso es lo que va a representar directamente esto. Ahora sí, ya tenemos remarcado qué representa cada uno. Habíamos comenzado ayer a platicar sobre lo que viene siendo, pues, lo que iban a ser directamente las formas, el papel de electrocardiografía. Aquí vemos que pues se ve más concentrado, se ve más saturado el cuadro. Bueno, vamos a tomar como referencia este cuadro de acá, es un poco más clarito. Ese es el cuadro en sí. Y adentro vemos que hay muchos cuadros pequeños. Ya habíamos visto ayer directamente que valoraba la onda P y que tenía 2 cuadritos y medio como máximo. Aquí vemos que pues a duras penas observamos que lleva como un cuadrito y medio aproximadamente. Aquí también sería el equivalente de un cuadrito. Aquí el equivalente de 2 cuadritos. Ese es lo primero que vamos a valorar. De altura lo mismo, máximo 2 cuadritos y medio, aquí hay 2, etc. Y dijimos que también vamos a valorar el segmento PR.
Vamos a tomar como referencia a 1 y pues si logramos observar aquí, va desde aquí hasta acá. Este tiene 1, 2, 3, 4 cuadritos, o sea que cumple con el ejemplo. 4 cuadritos equivale a 0.16. Dijimos que podía valer máximo 0.20. Entonces, eso lo vamos a anotar de este lado. Onda P va a tener una duración de, bueno, ya en conjunto de lo que es con el, vamos a manejar ya directo lo que es el intervalo PR, porque ya habíamos valorado ayer, ya he explicado lo que era la onda P, para no atrasarnos mucho. El intervalo PR dijimos que era desde el inicio de la P hasta la primera deflexión de QRS, o donde comienza la despolarización ventricular. Y este iba a tener una duración de 0.12 hasta 0.20 segundos. Entonces, 0.20 segundos. Y aquí pues dijimos que el intervalo PR pues no iba a tener en sí una carga porque pues es la línea isoeléctrica. Entonces, ¿cómo lo vamos a identificar aquí? Va a ser prácticamente esta línea isoeléctrica que está ocurriendo aquí. También lo podemos observar en otros vectores, otros vectores, realmente es una línea prácticamente horizontal. De ahí pues ya sigue el complejo QRS, ya lo hemos visto muchas veces, ya había comentado qué significaba. Pues el inicio de la despolarización ventricular, o sea, de la activación. En el caso de D1 vemos que tiene un inicio con onda P muy delgada, pero pues la tiene. Vamos a ver directamente los demás. D1 no tiene, 2 no tiene, 3 no tiene, 4, 5, 6. 6 sí tiene, es muy pequeña, apenas si se vislumbra, pero está presente. Realmente pues pueden estar o pueden no estar. ABF sí que la tiene. Se ve muy leve, pero se logra identificar. Dura mucho menos de un cuadrito. Aquí sí logra observarse de un cuadrito de duración. Realmente solamente las que son más positivas son las que van a tener este resultado. Entonces vamos a darle aquí eso. Ya sabemos qué representa, que es el inicio de la activación ventricular. En este caso dijimos que la primera porción iba a ser más, digamos, con presencia de onda Q en las que son las derivadas positivas, como B5, B6, también como D1 y ABF, pero en las demás va a ser realmente un complejo RS, porque la primera deflexión va a ser positiva, onda R se va a llamar a la deflexión que está por encima, vamos a marcarlo por ejemplo aquí en este de ABF, todo lo que va a estar por encima de la línea isoeléctrica, y vamos a llamar onda S a la deflexión que está aquí a nivel, que va a ser prácticamente a la altura de lo que es la línea eléctrica hacia abajo. No medir desde la onda R hasta la onda S, porque voy a tener un trazo más grande. Simplemente tomar en cuenta desde la línea isoeléctrica. Ahora bien, ya dijimos que la primera porción iba a ser correspondiente a lo que viene siendo la activación del ventrículo izquierdo y la segunda para la activación del ventrículo derecho. Normalmente cada deflexión tiene 0.04 segundos, es decir, un cuadrito de duración, y en conjunto, vamos a anotarlo de este lado, deben de tener una duración, vamos a ponerle ese, deben de tener una duración menor a 0.10 segundos. Prácticamente una duración muy similar a la onda P, pero pueden tener como máximo hasta 0.12, mayor de 0.12 ya se considera que hay un ensanchamiento, se están poniendo más anchos los QRS. Igual es habitual que representen hasta 0.2 sin ningún problema, hasta 2 cuadritos, cuadrito y medio de los grandes sin que haya repercusiones. Sin embargo, cuando hay crecimientos ventriculares, se van a alargar estos, digamos, estas haces.
van a estar prolongadas las ondas también. Y pues de ahí llegamos a ese punto J, que pues ya dijimos activación, activación. Cuando finaliza la activación, va a llamarse punto J, que es exactamente aquí donde está la punta de la flecha, en esta posición. Y de ahí comienza el segmento ST, que viene siendo el final de la activación ventricular hasta el inicio de su desactivación. Prácticamente es un periodo en el cual ya se debe de activar todo, espera un momento y después se comienza a desactivar. ¿Qué pasamos a la onda T? Que de igual manera debe de ser asimétrica. En este caso, la primera porción, que es como si fuera una casita cayéndose, va a ser representada como, digamos, el ventrículo izquierdo. La segunda, pues igual, esa debe tener un tamaño un tanto marcado, de 3 cuadritos máximo, ya se considera patológico, 3 cuadritos de longitud también ya es patológico. Esto va a tomar formas diferentes dependiendo de las características de mi paciente. Si tiene elevado lo que es el potasio, se van a concentrar en ondas acuminadas, así se le llama a las ondas picudas. En pocas palabras, aquí voy a tener que hay un crecimiento así. También si hay una disminución del potasio, eso se llama hipocalemia, se van a aplanar más y dependiendo que si es muy bajo el nivel, se va a aplanar. Ahora, inclusive puede llegar hacia lo que es la región posterior. Cuando hay isquemia o disminución del flujo sanguíneo, puede ser que igual se pongan acuminadas o bien que estando todo positivo se pongan inversas. Eso ya va a depender también del tipo de problema que esté presentando. Cuando vemos un electrocardiograma para fines prácticos, muy prácticos, problemas de conducción lo voy a ver hasta antes del ST. Problemas de sangre, o sea, de irrigación, los voy a ver a partir del ST. Entonces, si yo tengo un problema de alteración de la transmisión eléctrica, conducción eléctrica en el corazón, lo voy a observar en lo que viene siendo mi latido antes del punto J. Después del punto J, voy a observar problemas de isquemia, es decir, que no le llega bien la sangre, que ya se está poniendo muy restringido el flujo de sangre, incluso cuando ya hay muerte de tejido, ya se considera acá. Entonces, de flujo y de conducción van a ser los dos principales problemas de los que va a tener pues el corazón. Se va a medir de esta manera. Ahora, ¿cómo vamos a calcular los parámetros? Normalmente, lo primero que checamos cuando realizamos una lectura de electrocardiografía es la valoración de 3 partes principales. Se ven más, pero nosotros todavía no hemos adquirido el conocimiento para valorarlo todo. Entonces, vamos a comenzar hablando, digamos, la primera porción, que viene siendo la frecuencia cardíaca. El nódulo sinusal está enviando sus latidos normales o no lo hace, y si el patrón es regular. Por último, el eje eléctrico, que ya lo habíamos visto cómo calcular. Aquí lo que ya aprendimos es a calcular el eje eléctrico. ¿Cómo calculamos la frecuencia cardíaca? Es un poco único porque se supone que nosotros vamos primero a valorar la frecuencia cardíaca y después el ritmo. Sin embargo, dependiendo del patrón rítmico, puede ser que yo use un método o use otro. En este caso, vamos a, digamos, valorar 3 cosas principales. Presencia de onda P, ausencia de onda P. Dijimos que para que haya un ritmo sinusal como tal, para que yo pueda saber qué método utilizar para frecuencia cardíaca, vamos a valorar si realmente hay presencias de onda P. En este caso, pues aquí hay una onda P, otra onda P, otra onda P. Aquí vemos más ondas P. Ok, hay suficientes. Segundo, si esta onda P es seguida de un complejo QRS. Bueno, esta onda P sí está seguida por el complejo QRS, esta también, todas van seguidas de un complejo QRS. Ahora,
que el espacio RR sea regular. Vamos a marcarlo aquí. Pues este RR pues sí va a ser regular, regular, más o menos la misma distancia entre RR. Ok, muy bien. Entonces, ya puedo considerar que sí hay. Ahora, dice otros criterios, que la onda P sea negativa en ABR, pues es negativa. Y también en B1, pues aquí está teniendo una onda bifásica, pero todavía se considera que es hasta cierto punto aceptable. Aquí está positiva, está todo bien. En todas las demás va a ser positiva, no hay ningún problema. Mi ritmo aquí es sinusal y es regular, entonces va a ser un método diferente de la frecuencia cardíaca que voy a utilizar. ¿Cuáles son los tres métodos principales? El primero de ellos es contar el número de cuadros grandes que hay, vamos a ver el número de cuadros grandes que van a estar entre una R y la otra R. ¿Pero a qué nos referimos con esos? Bueno, al decir número de cuadros grandes entre una R y otra R, vamos a irnos a, por ejemplo, a esos que están más marcados aquí. ¿Cuántos cuadros grandes hay aquí? 1, 2, 3. 3 cuadros grandes. Ok, ese es primero calcular el número de cuadros grandes entre la R. Después de esto voy a dividir 300. Ahora, entre el resultado del número de cuadros grandes que me dio RR. Aquí me dio, por ejemplo, 3 cuadros grandes. Entonces, ya primero conté cuántos cuadros grandes hay, luego dividí 300 entre el número de los cuadros grandes, que es 3, y el resultado me va a dar 100. Ese 100, ella es mi frecuencia cardíaca. Ese es un método fácil, que no me va a requerir tanto tiempo, y que pues va a estar, digamos, funcionando para hacer un cálculo rápido de la frecuencia cardíaca. Ok, no siempre va a ser así de exacto. Puede ser que tenga 4 cuadros grandes entre una R y la otra R, entonces ya conté cuántos cuadros grandes hay. Ok, fueron 4. Pongo 4 cuadros grandes, divido, y resulta que ahí me da 75. Realmente va a haber una relación proporcional o inversamente proporcional entre el número de cuadros que hay entre una R y la disminución de la frecuencia cardíaca. Recordemos que cada R es el inicio de una activación ventricular. Y entre más espacio haya entre la R y la R, quiere decir que pasa más tiempo entre que se activa un latido y otro latido, que a su vez significa que hay una frecuencia cardíaca más baja, hay menos frecuencia, por así decirlo. Ese pues es el primer método que vamos a utilizar. El segundo método que vamos a utilizar, vamos a hacerlo chiquitito. El segundo método es más fácil. ¿Por qué más fácil? Porque simplemente vamos a tener pues digamos que ya algo preestablecido para el cálculo de esto. ¿Y cómo voy a hacer ese cálculo? Bueno, cada cuadrito tiene un valor asignado. Vamos a suponer este. Ok. Ya tiene un valor asignado cada cuadrito. Vamos a buscar de nueva cuenta el cuadrito que está justo en la línea. Entonces, cada cuadrito que yo empiezo y el latido estuviese aquí, va a ser 300. Vamos a poner 300. Es decir, si mi primera R después de otra está en el primer cuadro, habría 300 de frecuencia cardíaca. Si está en el segundo cuadrito, serían 150. Si está en el tercer cuadrito, hay 100. Si está en el cuarto cuadrito, hay 75. Y así va a ir del quinto cuadrito, 40 y tantos. Y así va a ir, entre más lejano esté de un cuadrito, va a ir disminuyendo mi frecuencia cardíaca. Esto ya es de memoria, pero también tiene su explicación. Sería el equivalente a realizar este método, pero sin todo el proceso. ¿Cómo? Bueno, si yo digo que el primer cuadrito, si el R está en el primer cuadrito, quiere decir que hay 3. Muy bien. Voy a hacer mi suma de nueva cuenta, o mejor dicho, mi procedimiento.
Teóricamente, si yo veo el primer cuadrito y digo, hay 300, porque yo ya dije que entre una R y otra R hay un cuadrito. Divido 300 entre un cuadrito, pues me vuelve a dar 300. Entonces tiene una explicación del por qué el primer cuadrito equivale a 300. Suponiendo que ahora sea en el segundo cuadrito. Bueno, ya doy por hecho que ya los conté y hay dos cuadritos de diferencia. Entonces aquí ya irían dos. 300 entre 2, que es el número de cuadritos, me da 150. Entonces, por eso en el segundo cuadrito equivale a 150. Pero es el tercero, ok, no pasa nada. Ya sabiendo que es el tercer cuadrito, es porque ya los conté. El número de cuadros grandes entre RR, bueno, 300 entre el número de cuadros grandes que fueron 3, me da. Por eso este cuadrito ya equivale a 100. Lo mismo aquí, si ya tengo cuarto cuadrito, cuadros grandes, pues son 4. 300 entre 4, pues ya sabemos que es 75. Entonces es prácticamente los resultados del procedimiento. Para ahorrarnos el procedimiento, ya tenemos un valor asignado a cada cuadrito y esto sería la forma más rápida de que lo calcularíamos, porque ya no vamos ni siquiera a necesitar realizar una operación como tal. Simplemente ya damos por hecho que pues está dando específicamente. Ahora, hay un último, estos métodos van a ser cuando el ritmo es sinusal y sobre todo cuando es regular. Si no es sinusal ni es regular, no puedo utilizar ni este método ni el método ya establecido, que es de números cuadros específicos. Entonces voy a utilizar el otro método que hay. ¿Cuándo voy a utilizarlo? Cuando, por ejemplo, veo que el ritmo no es sinusal. Las ondas P no van siguiendo a mis ondas P no van seguidas de un QRS. Que mi onda P no tiene, no está presente siquiera. Que no tiene los valores establecidos. Ok, me ahorro la molestia, voy a contar R. Resulta que una R está aquí, la segunda R está por acá y la tercera ya está aquí. Entonces, voy observando que hay una variación muy grande entre las R's que estoy presentando. A lo mejor tal vez no parece así, pero me parece, por ejemplo, una R aquí, la otra R acá, la otra R acá, y de repente se aloca y comienza a ver tres ceritas, se aceleró. Y de nueva cuenta, otra hasta acá, otra hasta acá. Es decir, la distancia entre una R y otra ya no es constante, porque pues va a variar pues mucho. Esos son, por ejemplo, en las taquiarritmias. Variación del, digamos, del ritmo, es decir, con esa pérdida de ritmo se le llama que es un patrón arrítmico, pero la patología se llama arritmia. De cualquier tipo de alteración se le va a llamar arritmia. Entonces, ya sé que es un patrón completamente arrítmico, aquí no se puede hacer, pero en este siguiente sí. Voy a valorar cuántos cuadritos hubiese, por ejemplo. Aquí dan trazos largos, aquí sí podemos verificar todos esos 30 cuadritos, mientras que en este de aquí pues no lo tenemos. Entonces normalmente utilizamos ese trazo específicamente en la derivada 2 larga le decimos. Vamos a contar 30 cuadros grandes, comienzo a contar desde el inicio de 1, 2, 3, 4, 5 y cuento 30 cuadros, un ejemplo que sea hasta aquí. Repito, este solo es un ejemplo. Ahora, acto seguido, voy a contar los QRS o las ondas R más bien que van a aparecer en este tramo. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, en este tramo, 30 cuadros, un ejemplo nada más, hay 30. Perdón, hay 2, 3, 4, 5. Hay 10, por ejemplo. Hay 10. Aquí no se logra observar muy bien. Vamos a suponer que sí hay 10, 10 ondas R. Ok, va. Entonces, lo único que voy a hacer es que este resultado lo voy a multiplicar por 10 más. Entonces, todos los que yo cuente aquí los voy a multiplicar por 10, porque en este caso me dio 10, 10 por 10 da 100. En este patrón, suponiendo que fuera rítmico, y me da que hay 10 ondas R, voy a multiplicar ese 10 por 10, me va a dar 100, y voy a decir, hay 100 latiditos durante este tiempo. ¿A qué se debe este cálculo? Bueno, para empezar ya dijimos ayer que digamos, la fusión
5 cuadros pequeños da 0.2 segundos. Se puede valorar un poco mejor en este. 5 cuadros Maestro, dime. es que me perdí. Entonces se encuentran las ondas R's. Es que no entendí bien esa parte. Sí, los latidos, cada latido es una onda R. Vamos a contar el número de latidos, que es número de onda R en general. ¿Se me explico? Sí, maestro, gracias. Bueno, realmente la onda R sabemos que es el inicio de un latido. El latido completo está en el intervalo desde el inicio de la onda Q hasta la final de la onda T. Pero pues obviamente sabemos que si ya hay una onda R es porque ya ocurrió todo este proceso. Ya no vamos a contar todo, sino el número de piquitos de onda R que hay. ¿Se me explico? Entonces vamos a primero a recordar a qué equivale en sí. Por ejemplo, en este caso ya sabemos que un cuadrito pequeño equivale a 0.04 segundos. Y dijimos que si yo sumo 5 cuadritos, que es un cuadro grande, iba a ser equivalente, ahora sí, a 0.2. O sea que valía la quinta parte de un segundo. Ahora, suponiendo que yo tengo aquí un cuadrito, 2 cuadritos, 3, 4, 5. Ahora 5 cuadritos, sumo 5 quintas partes y me va a dar 0.2 más 0.2 son 0.4. 0.6, 0.8, 10. Aquí a este punto, 5 cuadritos grandes me equivalen a un segundo. Si yo digo que voy a sumar 30 cuadros grandes, es el equivalente a que yo diga que voy a contar 6 segundos. Vamos a escribirlo aquí para ver si nos resulta un poco más fácil. Un cuadrito pequeño, vamos a poner un cuadro, vamos a ponerle cuadro pequeño, me va a equivaler a 0.04. Okay. 0.04, ok. Entonces ya tenemos que 5 cuadros pequeños equivalen a 1, perdón, a 0.2, que al mismo tiempo equivalen a un cuadro grande. Es decir, que un cuadro grande, un cuadro grande me va a equivaler a 0.2 segundos, viene siendo un quinto de lo que viene siendo un segundo. Viene siendo un quinto de segundo, que viene siendo 0.2 segundos. Ok. Entonces, en este caso, quiere decir que si yo junto 5 cuadros grandes, me va a ser el equivalente a un segundo completo. Un segundo completo. Ahora, si yo quiero contar 6 segundos, poner 6 segundos, ¿a cuánto me equivaldría? Vamos a aplicar eso un poco más para acá para que nos deje ver. ¿A cuánto equivaldría 6 segundos? Sería 6 veces 5 cuadros grandes. Porque 5 cuadros grandes equivale a un segundo. Entonces, bajo esta premisa, 5 son 30 cuadros grandes. Entonces voy a contar 30 cuadros grandes para contar el valor de 6 segundos, que sería, por ejemplo, el equivalente a esto. Ahora, normalmente cuando nos dicen no hay que tomarle signos vitales, pues podemos hacerlo de muchas formas. Lo ideal sería poner mis deditos en el pulso radial y contar cuántas pulsaciones hay durante 60 segundos. Pero a veces nosotros decimos, bueno, son muchos pacientes, voy a tardar mucho. Son 30 pacientes, es media hora, suponiendo que nada más paso brincando directo de paciente a paciente sin siquiera explicarme. Y si fueran 60 pacientes, ya es una hora suponiendo que nada más voy a poner mis dedos corriendo y ni siquiera los saludo ni nada. Entonces, o bien es una urgencia, perder un minuto en una paciente que se está desangrando en un infarto, igual es mucho tiempo perdido. Entonces, ¿qué hacemos? Normalmente tomamos métodos como lo que platicábamos ayer con Russell, métodos para hacer las equivalencias.
de tiempo. Si yo multiplico por el, bueno, divido mi conversión de cuento en general, cuando el pulso, cuento 6 segundos y lo multiplico por 10. Entonces, ¿cuánto me va a dar? Me va a hacer el equivalente realmente 60 segundos, o sea, 1 minuto. Así es como lo vamos a estar manejando. ¿Sí me explico? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es lo inverso. Yo voy a contar 6 segundos, que son 30 cuadros grandes, y lo voy a multiplicar por 10 para hacer el equivalente a que realmente en proporciones hubiese yo contado 60 segundos, que viene siendo 3000 cuadros grandes. Es 300 cuadros grandes. Entonces digo, bueno, es proporcional. Lo mismo que cuando yo estoy tomando pulso, digo, bueno, voy a tomar el pulso 12 segundos y lo voy a multiplicar simplemente por 5. Igual me va a dar 60. Lo que mismo que si yo digo, voy a sumar 20 segundos, voy a contar 20 segundos y al final solamente lo multiplico por 3, porque en proporción me va a seguir dando 60. O digo, voy a contar 30 segundos y lo voy a multiplicar por 2, porque al fin y al cabo me da 60. Aquí lo que vamos a buscar es la cantidad más chiquita. ¿Por qué? Porque si yo digo, voy a contar 30 segundos en el electrocardiograma, 30, si nada más 6 segundos equivale a 30 cuadros grandes, 30 segundos me va a equivaler aproximadamente a 150 cuadros grandes. Se me va a acabar mi papel de electrocardiografía y yo no voy a alcanzar a contar esos 150 cuadros. Entonces, no me conviene. ¿Qué voy a hacer? Voy a tomar la referencia más pequeña, voy a contar 6 segundos y lo multiplico por 10. Y esos 6 segundos me va a equivaler a 30 cuadros grandes y por eso ahora sí me es más fácil contar 30 cuadros grandes, lo marco. Normalmente la técnica es contar las ondas R en 30 cuadros grandes, ok, pero eso se puede hacer de muchas maneras y, por ejemplo, aquí voy a dar un tip en lo personal, me resulta cuando estoy contando, porque si yo cuento, por ejemplo, 30 cuadros grandes, yo marco aquí, por ejemplo aquí, y regreso a contar desde el inicio. Si yo no marqué bien o solo puse mi dedo y me hagan y quito la mirada, o simplemente lo marqué en mi mente porque no lo marqué realmente, se me pierde cuántos cuadros grandes hay y tengo que volver a contar cuadros grandes y luego vuelvo a empezar aquí. Yo en lo personal considero que se me hace más fácil si después que yo ya conté cuántos cuadros grandes hay, voy en reversa. Entonces digo, ya conté 30 cuadros grandes, hay 1, hay 2, hay 3, hay 4, hay 5, hay 6, hay 7, hay 8, 9, hay 10. Ok, aquí ya no tengo riesgo de que yo me siga avanzando porque ese es el final, aquí no hay más cuadros. Entonces esto se me hace más fácil en lo personal. Cada quien puede hacerlo a como se amolde, no es necesario ni obligatorio a que todos lo hagan como yo lo hago. Hay muchas técnicas, ya vimos 3 principales, las 3 que más nos van a salvar. Ahora, hay también otras técnicas más específicas, por lo mismo son más difíciles. Un ejemplo de eso es contar, digamos, el equivalente a lo que hay, por ejemplo, cuántos cuadros hay aquí, cuadros grandes, y voy a multiplicarlo por 5 para sacar el número de cuadritos pequeños, o bien simplemente cuento los cuadritos pequeños. Por ejemplo, si aquí hay 3, en cada uno de ellos hay 5 cuadros pequeños, pues van a ser 15. Divido 1500 entre 15 y me va a dar 100. Entonces, de todas maneras, va a ser el mismo proceso, pero voy a tener que contar cuadros pequeñitos, y son bastantes. No, hombre, voy a tomarme mucho tiempo. Regreso, es más fácil hacer este que ya vimos, y es más rápido todavía dividir, nada más marcar 300, 150, 100, 75. Repito, todos lo podemos hacer a como nosotros se nos haga más fácil, pero pues teniendo en cuenta de que si alguien lo hace de un método diferente, no va a decir que está mal mi compañero, tampoco quiere decir que yo mal, simplemente son métodos diferentes. Ahora ya tenemos cómo valorar todo esto, que viene siendo la frecuencia cardíaca, el ritmo sinusal o regular y el eje eléctrico. Ya cuando estemos más avanzados vamos también a ver lo que es la isquemia,
el crecimiento y bloqueos, pero por lo pronto vamos a salirnos tantito y vamos a volver a entrar porque se nos va a acabar la sesión. Entonces, para que no se nos acabe el tiempo, vamos a volver a iniciar otra sesión y poder explicar un poquito más porque vamos a realizar también conteos ya de esto, vamos a practicar uno entre todos. Entonces, vamos a ver un momento, ahorita nos conectamos.